Hola, soy Natalie y en la cápsula de hoy vamos a trabajar el tema de propiedades periódicas. Nuestros objetivos son predecir las propiedades relativas de los elementos químicos a partir de la tabla periódica. Los temas que vamos a tratar son carga nuclear efectiva y apantallamiento, radioatómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Bien, primero vamos a analizar el concepto de carga nuclear efectiva, que va a estar relacionado con varias propiedades periódicas. La carga nuclear efectiva se puede definir como la carga nuclear promedio que experimenta un electrón, descontando el efecto de apantallamiento producido por el resto de los electrones. Recuerda que los electrones tienen carga negativa y son atraídos hacia el núcleo, que a su vez va a tener carga positiva. En el núcleo nosotros encontramos los neutrones y los protones son los que tienen carga positiva. Mientras mayor sea esta carga positiva del núcleo, va a atraer con mayor fuerza a los electrones hacia el núcleo. Sin embargo, en un átomo donde hay más de un electrón, como en la imagen que podemos apreciar acá, lo que va a suceder es que como los electrones tienen estas cargas negativas, que son cargas del mismo tipo, se va a generar este efecto que es de repulsión entre estos electrones. Y a eso nosotros lo vamos a conocer como el efecto de apantallamiento, que se puede hacer una analogía como cuando vamos a un concierto y nos toca ubicarnos en la última fila. Lo que va a suceder es que quizás las personas que nosotros tengamos a los lados no nos va a interesar tanto si están saltando, moviéndose alrededor, como el efecto que nos va a causar las personas que están hacia adelante, porque nos van a impedir poder ver este escenario que sería acá el núcleo. Eso es lo que sucede acá con el efecto de apantallamiento, donde nosotros vamos a tener que el núcleo va a generar esta fuerza de atracción, pero va a ser mucho más efectivo con los electrones que se encuentren en órbitas más cercanas versus los electrones que se encuentren en órbitas más lejanas, ya que aquí se generan estas repulsiones entre los electrones, por lo tanto, la atracción no va a ser tan efectiva cuando nosotros nos movilicemos a esta parte posterior del átomo. Entonces, de manera simple, para poder explicar cómo es que se mide esta carga nuclear efectiva, nosotros vamos a tener que el número de protones en el núcleo se le va a descontar este efecto de repulsión producido por el resto de los electrones. Bien, ahora vamos a analizar el comportamiento de la carga nuclear efectiva en un grupo, que van a ser las columnas que nosotros vamos a tener en una tabla periódica. Para que no nos olvidemos, aquí vamos a tener un grupo, acá otro grupo. Siempre tenemos que irnos fijando que los grupos van a ser estas columnas. Bien, sucede que cuando nosotros vamos bajando así por un grupo, va a ir aumentando el número de protones que hay en el núcleo de los átomos, pero también aumenta el número de niveles de electrones que estos presentan. Por lo tanto, si nos enfocamos en los electrones más externos, lo esperable es que la carga nuclear efectiva se vaya manteniendo a lo largo de un grupo. Yo acá tomé el elemento sodio, potasio y el rubidio, que los coloqué acá en esta tabla y coloqué como datos las cargas nucleares efectivas que estos elementos tenían. Y si se pueden dar cuenta, los números hablan por sí solos. Las cargas nucleares efectivas de estos elementos son iguales. Por lo tanto, en un grupo permanece casi inalterable, ya que hay una mayor carga nuclear y también va a haber un mayor apantallamiento. Por lo tanto, aquí podríamos decir que se mantiene inalterable casi este efecto de la carga nuclear efectiva.
Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en un periodo. Bien, acá nosotros nuevamente tenemos un esquema de la tabla periódica y vamos a ver cómo es que se va a comportar esta carga nuclear efectiva dentro de un periodo. Recordamos también que los periodos van a ser las filas que nosotros vamos a tener acá dentro de nuestra tabla periódica. Así como me moví por acá, aquí tenemos una fila, por lo tanto ahí vamos a tener un periodo. Cuando nosotros avanzamos, por ejemplo acá me voy a mover en el periodo 2, cuando yo voy a ir avanzando acá a lo largo de este periodo, lo que va a pasar es que va a ir aumentando en una unidad, lo coloqué acá en esta tabla, va a ir aumentando en una unidad el Z o el número atómico. Por lo tanto, lo que va a suceder si yo voy aumentando el Z es que también va a ir aumentando el número de protones que hay en el núcleo. Eso va a implicar que va a ir aumentando la carga nuclear, al mismo tiempo va a ir aumentando el número de electrones, pero no va a aumentar el número de electrones de las capas internas. Voy a presentar acá una imagen para que quede más claro. Tengo el litio y tengo el neón. Litio, neón, que están dentro del mismo periodo. Entonces, si nos fijamos, tengo el litio, que tiene un Z3, y tengo el neón, que tiene un Z de 10. Las capas internas, si nos fijamos del litio y del neón, ambos van a coincidir en que van a tener en esta capa interna 2 electrones. El átomo del neón también va a tener 2 electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo me muevo dentro de un periodo, lo que va a aumentar es el número de electrones de las capas de valencia. Eso es lo que va a ir aumentando. Y esos electrones van a tener efectos de repulsión sobre los efectos de la misma capa, pero este efecto de acá, va a ser mucho menor que el efecto de apantallamiento que me produzcan los electrones de capas internas. Por lo tanto, cuando yo me muevo a lo largo de un periodo, el Z y el apantallamiento también va a ir aumentando, pero digamos en menor medida. Entonces acá, si nosotros podemos apreciar, tenemos los valores de las cargas nucleares efectivas y nos vamos a dar cuenta que cuando yo me muevo a lo largo de un periodo, la carga nuclear efectiva va a ir aumentando. Sin embargo, en el grupo, si bien es cierto, hay un aumento, se mantiene casi constante. Es mucho más apreciable el efecto que hay dentro de un periodo al desplazarme desde izquierda hasta acá hacia mi derecha. Bien, ahora tenemos acá el radio atómico, que en el caso de los metales va a ser la distancia que va a haber entre dos núcleos de dos átomos adyacentes del mismo elemento, y en el caso de moléculas diatómicas va a corresponder también a la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos que forman la molécula. En la imagen nosotros acá podemos apreciar cómo es el comportamiento del radio atómico dentro de un grupo y dentro de un periodo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros descendemos o bajamos por este grupo, lo que vamos a tener es que el radio del átomo va a ir aumentando. Sin embargo, cuando yo me desplazo por un periodo, voy a tener que el radio atómico va a ir disminuyendo de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener que este radio atómico va a ir disminuyendo. ¿Cómo vamos a poder explicar que suceda esto? Tomando nota de lo que ya habíamos conversado sobre la carga nuclear efectiva, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que, al ir avanzando, lo que va a pasar es que el electrón más externo va a estar más fuertemente atraído por el núcleo, y eso va a hacer que en este caso los átomos
del lado derecho tengan un tamaño menor versus los átomos que se encuentran del lado izquierdo. Así nosotros entonces vamos a explicar que disminuya este radio atómico al ir avanzando de izquierda a derecha dentro del periodo, ya que la carga nuclear efectiva va a ser mayor del lado de acá y entonces, como ya había dicho, el núcleo va a atraer con mayor fuerza al último electrón y en consecuencia nosotros lo que vamos a encontrar es que estos electrones van a estar más cerca del núcleo, por eso va a hacer que el tamaño sea más pequeñito. Aquí nosotros tenemos una imagen resumen donde vamos a poder ver el comportamiento del radio atómico, de cómo aumenta este radio atómico. Cuando yo bajo por un grupo, voy a tener que mi radio atómico va a ir creciendo. Entonces, al bajar por un grupo, que son las columnas, mi radio atómico va a ir aumentando. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento dentro de los periodos? Es que el aumento se va a dar esta vez desde la derecha hacia la izquierda. Ahora, continuando con las propiedades periódicas, nosotros vamos a tener acá la energía de ionización, que también se conoce como potencial de ionización. La energía de ionización nosotros la vamos a poder definir como la energía mínima necesaria para poder extraer un electrón de la última capa de valencia de un átomo que está neutro en estado gaseoso para poder formar un catión. Recordemos la idea de que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, si yo a un átomo neutro le extraigo un electrón que tiene carga negativa, mi átomo va a quedar cargado positivamente. Así nosotros podemos definir la energía de ionización. Ahora aquí abajito vamos a ver cómo se comporta la energía de ionización dentro de la tabla periódica. Al desplazarme por un periodo de izquierda a derecha, yo voy a tener que mi energía de ionización va a aumentar. Sin embargo, cuando yo subo por un grupo, ahí yo voy a tener que mi energía de ionización va a ir en aumento. Bien, en esta imagen nosotros tenemos resumido cómo es que varía el potencial o la energía de ionización en la tabla periódica. Primero nos vamos a enfocar en la variación dentro de los grupos. Habíamos dicho entonces, en la medida que yo voy subiendo por un grupo, que son las columnas para que no se nos olvide, nosotros vamos a tener que nuestro potencial o energía de ionización va a aumentar. Esto se debe a que cuando yo tengo un elemento de un número atómico o de un Z menor versus otro elemento que va a tener un Z mayor, aquellos elementos que tienen números atómicos más pequeñitos van a tener una capa menos, por lo tanto los electrones de esta capa de valencia van a estar más cerca del núcleo y por lo tanto van a estar más atraídos a él. Entonces me va a costar más sacar o extraer este electrón, entonces voy a necesitar un aporte de energía mayor versus los átomos que yo tenga acá. Ahora, cuando yo me desplazo acá dentro de un periodo, lo que yo voy a tener es que va a aumentar en la medida que yo me mueva hacia la derecha dentro de un periodo esta energía de ionización, ya que los elementos de este lado de la tabla periódica van a tener la tendencia a ganar electrones. Por lo tanto, va a costar más el arrancar estos electrones, ¿ya? Los elementos de la izquierda, sin embargo, van a tener menos electrones en la última capa y van a ocupar menos energía para perderlos. Ahora vamos a seguir con la afinidad electrónica. En este caso, la afinidad electrónica va a corresponder a la energía intercambiada cuando un átomo que se encuentra en estado gaseoso va a capturar
un electrón para poder formar un anión, como se presentó acá. Ahora, cuando nosotros analizamos el comportamiento de la afinidad electrónica dentro de una tabla periódica, lo que vamos a tener que en la medida que yo me movilice de izquierda a derecha, la afinidad electrónica va a aumentar dentro de un periodo. Y en la medida que yo me desplace dentro de un grupo de abajo hacia arriba, va a haber un aumento de esta afinidad electrónica. En esta imagen nosotros podemos ver cómo se comporta la afinidad electrónica dentro de una tabla periódica. En un grupo nosotros tenemos que la afinidad electrónica va a ir aumentando en la medida que yo me desplazo de abajo hacia arriba dentro de un grupo. Esto se debe porque los átomos que se encuentran abajo en un grupo tienen un mayor Z. Entonces, como estos átomos tienen un mayor Z o un mayor número atómico, van a tener un mayor tamaño y por lo tanto los electrones de esos átomos van a ser atraídos con mayor fuerza. En el caso de el comportamiento de la afinidad electrónica dentro de un periodo, nosotros tenemos el comportamiento de que va a ir aumentando desde izquierda a derecha en la medida de que nosotros tenemos este aumento del número atómico o del Z debido a la carga nuclear efectiva. ¿Ya? Esto sí no va a suceder en los gases nobles que se van a ubicar por acá, porque poseen una afinidad electrónica que van a ser muy bajas. Bueno, finalmente nosotros vamos a trabajar con la electronegatividad, que va a ser la tendencia que va a tener un átomo para atraer los electrones dentro de un enlace químico. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el ejemplo del ácido fluorhídrico, donde nosotros vamos a tener esta tendencia de la electronegatividad. Antes de explicar esto, vamos a ver cómo se comporta la electronegatividad dentro de la tabla periódica. Cuando yo me movilizo dentro de un periodo, voy a tener que de izquierda a derecha, esta electronegatividad va a aumentar. Y en un grupo, desde abajo hacia arriba, la electronegatividad va a ir en aumento. Si yo me fijo en esta región de acá, tengo el hidrógeno y acá tengo el flúor. Por lo tanto, mirando solamente la tabla periódica, yo puedo definir que el flúor va a tener una mayor electronegatividad. Por lo tanto, aquí como se observa en esta imagen, cuando el hidrógeno y el flúor están unidos mediante este enlace formando el ácido fluorhídrico, lo que va a suceder es que como el flúor va a ser mucho más electronegativo que el hidrógeno, lo que va a pasar es que el flúor va a tener una mayor tendencia a llevarse hacia sí estos electrones de enlace. Por eso se genera esta región, digamos, o densidad negativa sobre el flúor, dada la capacidad que tiene él por producto de esta propiedad de la electronegatividad. Ahora finalmente tenemos esta tabla resumen de la electronegatividad y su comportamiento dentro de la tabla periódica, donde nosotros podemos apreciar que en la medida de que yo voy bajando por un grupo, la electronegatividad va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces en la medida de que yo bajo, o sea, voy aumentando el Z o el número atómico en un grupo, voy a tener que la electronegatividad va a disminuir. Sin embargo, cuando yo me desplazo en un periodo, así, yo voy a tener que la electronegatividad va a ir aumentando. Y eso va a coincidir con el aumento que yo voy a tener del Z o del número atómico. Bueno, eso ha sido todo por la cápsula de hoy. Espero que les haya quedado claro y que les sirva para sus estudios.